Bueno, compañeros, diputados, asesores, bienvenidos y señores funcionarios. Realizamos esta convocatoria para discutir y la habíamos hecho para el día de ayer, para hablar sobre el informe de gobierno. Luego se excusaron porque aduciendo de que no podían discutir el informe de gobierno hasta que lo presentara el señor presidente. Entonces lo citamos para hoy, después de que el señor presidente discutiera el informe de gobierno. Y la citación fue en primera instancia hecha a Santiago Palomo como secretario de Comunicación Social de la Presidencia. ¿Y qué pasó con el licenciado Santiago Palomo? Buenas tardes, mucho gusto. Es la licenciada Oneida Najarro La Parra, entonces, exdirectora de Comunicación del Congreso y ahora de la Presidencia, es subsecretaria. Ah, mire pues, cuéntenos, ¿por qué no viene Santiago Palomo? Puede encenderlo, por favor. Presenté acá a la secretaria una excusa por parte de él por cuestiones de compromisos previos, no le imposibilitaba poder venir. Anda celebrando los logros, dice. Ya, pues eso es lo que queríamos hablar, pero si venía aquí ya nos hubiera echado los tragos porque ya no había que celebrar. ¿A usted la designaron? A mí me designaron. ¿Usted viene preparada para eso entonces? Sí, así es. Qué bueno, es bueno saber eso. También tenemos al secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy Morales. ¿Quién viene en su representación? Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, señores asesores. Mi nombre es Walter del Cid, subsecretario de Coordinación Ejecutiva para la Descentralización. ¿Y por qué no viene el señor Víctor Hugo Godoy? Sucede que con los nombramientos de las personas que se les aceptó su disponibilidad del cargo, hoy se planteó una reunión de coordinación. De última hora no se pudo cambiar la hora y por eso estoy yo acá en su representación. Pues queríamos hablar con él porque tiene que darnos respuesta. Fíjate que le mandé a preguntar sobre los fondos, el bolsón de corrupción de consejos de desarrollo y él le pidió una respuesta por escrito. Y aquí la tengo, entonces quiero platicar con él. Correcto. Yo sí quiero que él venga. Ya. Mire, la Santiago Palomo se la podemos aceptar, pero yo sí quiero que lo llame y que venga. ¿Está reunido? Llámelo y que venga, llámelo y que con... venga, dígale que él se ha pronunciado muchas veces con relación a esta bancada, entonces nosotros queremos hablar con él de frente. Correcto. Lo que pasa es que entiendo... Llámelo y que venga, aquí lo Perdón, esperamos. le estoy tratando de explicar, diputado. Llámelo y que venga, Walter. A ver, diputado, está en una reunión con el presidente, no tiene acceso. Con el presidente, a usted me dijo los los gobernadores. Ya se fueron, ¿y a qué se fueron ahorita? También ahí está Santiago Palomo entonces. No, ignoro. Pues ahí celebración. Están de trabajo, no celebración. ¿Le consta a usted? Lo que a mí me explicó él. Bueno, entonces no le consta. Y el comentario lo hacemos como bancada, no fui. Perfecto, ahí déjeme, ajá. Entonces no viene Víctor Hugo Godoy. Lástima, hombre, porque para hablar cosas en otros lados es bueno, pero aquí no viene. Y tenemos también de CGPlan. ¿Quién viene en lugar del secretario de CGPlan? Cuénteme. ¿Y cuál es la razón de don Carlos Mendoza? El señor secretario tenía ya la agenda ocupada para el día de hoy. O sea, agenda ocupada que no puede venir a comparecer al Congreso. Pero estoy yo en su representación. Okay. Vean, compañeros, la agenda ocupada. ¿Y cuál era el tema de agenda ocupada del señor secretario? Lo desconoce. No conozco los detalles. Claro. Bueno, entonces tenemos aquí a los subsecretarios, la señora Ana Glenda Tájer, que es de las que mueve, la que bate ahí el mero chocolate en el guacamolón. Dice que para discutir, no puede venir a discutir la situación ni los logros del primer año, porque tiene que tener reunión presencial del 8º grupo asesor del Fondo para la Consolidación de la Paz en representación del Estado de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas. Dicho evento se llevará a cabo el día 14 de enero al 16 de enero del año 2025 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Participará además en encuentros bilaterales internacionales en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, entre el 17 y el 19 de enero del año 2025, con el fin de tener reuniones con la Embajada de Guatemala en Washington, Estados Unidos. De plano, pero ¿será que fue invitada a la toma de posesión de Trump? No. No dice. Bueno, tiene un nombramiento el presidente Bernardo Arevalo.
un oficio. ¿Ah? Del 14 al 16 de enero y se la nombró aquí el presidente. El nombramiento es del 14 al 16, pero ella tiene otros eventos bilaterales, dice del 17 al 19. La secretaria Ana Glenda Tájer Rosado, no vino. Muy buena tarde, bienvenida subsecretaria. Vean varias cosas. Uno, díganle a sus jefes que en el caso de cuando uno ostenta el cargo de secretario de la presidencia, en cualquiera de sus diferentes ramas, uno no ostenta el cargo de ministro. Y los ministros se pueden hacer representar por sus viceministros, pero no así los secretarios. Los secretarios y las secretarias tienen que asistir a las sesiones, eso lo establece la ley, para que estén en claridad con este tema. Nosotros no creemos que sea necesario estar evadiendo la fiscalización de parte del Congreso. Lamentamos esto porque sí es un momento muy importante para mucha gente. Puede ser que no tenga la relevancia correspondiente el tema de el primer año de gobierno y las cuentas que se tienen que decir. De hecho, por obligación legal, el presidente está obligado a rendir un informe al organismo legislativo cada año de gobierno. O sea, no es una cuestión casual. Pues entonces, sí es importante. ¿Por qué los citamos a ustedes y a las instancias que ustedes representan? Porque ustedes están en el conjunto de organizaciones que contribuyen a la elaboración del informe de gobierno. Así básicamente, ¿verdad? CGPLAN, Secretaría Privada, Secretaría de Comunicación Social, porque es la que se aplica, y la Secretaría Ejecutiva, porque tiene mucho que ver con varias acciones de la Presidencia de la República. Entonces, por eso es la citación, ¿verdad? Es decir, poder compartir con ustedes, debatir y que ustedes nos puedan aclarar algunas dudas que tenemos sobre el tema del informe de gobierno. Entonces, yo quisiera iniciar con el representante, el subsecretario de CGPLAN que nos acompaña para saber si fue CGPLAN la que coordinó la elaboración del informe de gobierno. Eso porque siempre ha sido tradicional que es CGPLAN el que coordina, entonces solo para saber si fue CGPLAN la que coordinó. Buenas tardes nuevamente. Sí, en efecto, tuvimos la coordinación técnica del informe de la primera cosecha. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se elaboró el informe de gobierno? O sea, ahorita me lo están bajando porque no nos dieron copia del informe de gobierno, ahorita lo están bajando para ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ahorita es lo que el presidente se echó en su discurso, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo elaboraron el informe de gobierno? Iniciamos con la construcción de la metodología, delimitando los temas estratégicos del gobierno a partir de los planes estratégicos institucionales, las metas que se ha trazado el gobierno, que ya están también plasmadas en los planes, y comenzamos la recopilación de información con las distintas entidades identificadas con programas estratégicos para poder reportar en el informe. Dimos una estructura propuesta en el gabinete de cómo formular el informe. La misma pues fue aprobada por el gabinete y ya hicimos la recopilación de la información con distintos formatos, archivos Word, archivos Excel, en donde las instituciones nos reportaron cuáles eran las acciones que habían estado trabajando durante el 2024, la situación en la que encontraron las carteras y los planes que tienen para los siguientes 3 años. De parte de CGPLAN, ¿quién fue quien coordinó? La coordinación estuvo a cargo de la subsecretaría que yo tengo a cargo. ¿Ese fue usted? Es correcto. ¿Verdad? ¿Y qué papel jugó la Secretaría Privada en la elaboración del informe? Bueno, la Secretaría Privada nos estuvo apoyando en conseguir la información de parte de las entidades, retroalimentar con alguna información que era importante para el presidente plasmar en el informe. De esa cuenta tuvimos comunicación fluida con ellos, les rendimos 8 informes semanales para darles el avance del informe, para que ellos vieran cómo iba la elaboración del mismo. Sé que fue la Secretaría Privada quien avaló al final de cuentas el informe. Desconozco el tema de los avales. Nosotros entregamos el borrador a la presidencia y pues ya ahí hicieron los avales correspondientes. Buenas tardes, subsecretarios. Primero, no sé si va a tener sentido esta citación.
El día de ayer no se presentaron los secretarios, secretaria privada de la presidencia, secretario general de planificación y el secretario de comunicaciones, que tendrían que venir a dar y explicar el tema del informe y las acciones que han llevado a cargo de cada secretaría. La excusa de ayer fue que no podían hacerlo por un cumplimiento constitucional que hay de que el gobierno o el presidente es el que debe de presentar el informe. Algo que habría que revisar, compañeros diputados, en este sentido, cuál fue el procedimiento, y eso sí quiero que aquí el subsecretario me explique cómo están dándole cumplimiento al acuerdo constitucional. Primero porque el día de hoy mi equipo de trabajo, porque no me lo hicieron llegar, el plan de gobierno, perdón, es que me confundí con plan de gobierno y informe de gobierno, porque el día de hoy, con tal y como lo explicaron, más parecía a un plan de gobierno. En el sentido de que yo llamé a Dirección Legislativa, que es donde debió haberse recepcionado este informe, y habrá que ver si hubo cumplimiento o no constitucional de esto, y en Dirección Legislativa les indicaron que el informe fue presentado a la Presidencia del Congreso de la República. Ojo con eso, la ley habla del pleno de diputados al Congreso de la República. Entonces, su secretario, si trae a alguien de equipo, que le haga favor de revisar esa parte, y si quisiéramos, o Comunicación Social, y si queremos tener copia del oficio donde ya fue remitido el informe de gobierno. Lo peor que podría pasar es que se presentó algo, se leyó algo sin estar presentado oficialmente en el Congreso de la República. Porque como ya hay en varias secretarías, no sorprendería que se cometan este tipo de errores si lo cometieron con el tema del acuerdo, de la publicación del acuerdo de salario mínimo. Hicieron ahí toda una cuestión que los responsables de lo que suceda con el salario mínimo es el secretario general de la presidencia y la ministra de Trabajo de este gobierno, que fue confirmada el día de ayer. Entonces, compañeros, yo no sé si los subsecretarios traigan, digamos, toda la información, van a poder abordar todos estos temas, pero a mí lo que me parece esto, compañeros, es también una falta de respeto, que el día de ayer la excusa fue en función de que el informe no había sido dado, el informe ya lo leyó el presidente, en teoría fue entregado, y entonces no entiendo el por qué los secretarios se tendrían que excusar ahora. Además que la ley orgánica no da esa facultad a los secretarios, se las da a los ministros de Estado, y si no, yo pediría al equipo jurídico de la bancada que pueda hacer el análisis correspondiente y ver la situación de poder denunciar a los 3 secretarios ausentes el día de hoy. Gracias, diputados. Por favor, equipo jurídico, hacer el análisis correspondiente, y dentro de las mismas cabe, ya por segunda oportunidad continua de 3 secretarios de Estado, de no venir a rendir cuentas. La rendición de cuentas es una cuestión obligatoria de los funcionarios, y los secretarios en este caso tienen mayor obligación y no pueden hacerse representar. La ley es muy clara, no puede haber una representación. Y el tema es que hubiese sido un buen escenario si realmente existieran logros para venir a discutirlos. El punto es que todos sabemos muy bien que el informe fue un informe bastante raquítico, sin resultados concretos, y sobre todo con divergencias de opiniones, y en este caso aprobaciones también indebidas de instancias que no les corresponden. Así es que esperamos el análisis del equipo jurídico, por favor, del mismo, y diputado Blanco, podemos continuar. Bien, su secretario, Segeplan, Gustavo García. Bueno, usted nos dice que fue Segeplan y fue usted como subsecretario el encargado de coordinar la elaboración del primer informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pero además nosotros tenemos conocimiento, y usted nos lo ha evidenciado acá, que también la Secretaría Privada jugó un papel importante en el tema de la revisión y aprobación del contenido del informe. Al final de cuentas pareciera que se fue. Segeplan hizo la recolección de información, la trasladaba a la presidencia, tuvieron que mandar 8 informes ustedes hasta que tuvieron el aval de que ese era el informe correspondiente. Se lo digo, subsecretario, porque tradicionalmente es Segeplan que coordina y es Segeplan el que está encargado, y Secretaría Privada, pues la función de Secretaría Privada es otra, ¿verdad? Pero el presidente sabrá por qué le tiene más confianza a la secretaria y menos confianza al secretario general de planificación. Nos dice que ustedes funcionan a partir de un formato y un esquema que ustedes le trasladaron a cada uno de las dependencias, ministerio, secretaría seguramente, y algunas otras entidades, que ustedes tienen enlaces institucionales, y así se elabora el tema del informe de gobierno. Una pregunta para iniciar. El informe de gobierno trata de responder a primero,
al alcance de los objetivos, metas y resultados propuestos en el plan de gobierno del partido Semilla? La vinculación de las acciones que se están haciendo este año responden a los planes estratégicos que está plasmado en la política general de gobierno, y la política general de gobierno está basada en el plan que presentó el partido en campaña. Entonces, no es que trate de responder, sino que estamos haciendo una elaboración en cumplimiento al mandato constitucional. No es así. Yo conozco el plan de gobierno, ¿verdad? Y conozco la política general de gobierno, ¿verdad? Y ninguna de las cosas tiene ese esquema. Es más fácil decir el informe se está haciendo en función de los resultados de cada una de las entidades que conforman el gobierno, porque no hay coincidencia. Y si no, nos ponemos a revisar las metas y los resultados en función de las propuestas del plan de gobierno. Y lo agarramos ministerio por ministerio o área por área. Yo le digo las metas que tienen, por ejemplo, en el tema de salud, en el plan de gobierno, en el tema de educación, y nada que ver. En el plan de gobierno, por ejemplo, plantean la construcción de más de 70,000 aulas para la educación pública en el país. Y el presidente hoy nos informó sobre la construcción de un aula, de una escuela, de uno de esos 8 institutos regionales que planteaban como obligación construir. Lo que planteó fue un tema de remozamientos. Entonces mejor diga, mire, el plan del primer año de gobierno corresponde a lo que están haciendo las entidades. Es justo lo que le estoy diciendo, pero no me dejo terminar. El mandato constitucional. Señor secretario, disculpe que le interrumpa. Yo quiero hacer solo un llamado de atención. Decirle a usted que aquí la preeminencia y la prioridad en la palabra la tiene el señor diputado. Si él quiere ampliar o explicarle o decirle a usted cualquier otra cosa con relación a lo que va de su respuesta, él lo puede hacer con toda tranquilidad. Y por eso es que ahora se le está dando el tiempo para que usted lo pueda responder. Así que, por favor. Respondiendo a la pregunta, es un informe que está basado en el mandato constitucional de presentar un informe de la situación general de la República y de los negocios de la administración en el año inmediatamente anterior, y es eso justamente lo que hemos hecho. Entonces, iniciemos por área. Y plantéenos usted qué resultados se está planteando en el tema de educación el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. Entonces, denos los datos cualitativos y cuantitativos, por favor. Muy bien, como ya lo dijo el presidente hoy en el Pleno del Congreso, pues en educación hicimos el remozamiento de más de 11,000 centros educativos, de cerca de 36,000 que tiene el sistema público de educación, y también un logro bastante importante es que duplicamos la asignación para útiles escolares para que pues los niños puedan arrancar el ciclo escolar. Señor secretario, una pregunta. ¿Remozamiento total? Es un remozamiento basado en un diagnóstico que hizo el Ministerio de Educación, en donde detectamos que no hay red eléctrica. Más de 12,000 escuelas. Más de 11,000. Más de 12,000. 11,000. Hablemos de un promedio de 11,000 escuelas. ¿Qué tipo de remozamiento hicieron en esa escuela? ¿Es un remozamiento completo, total, parcial, mínimo? En este caso son, en algunos casos, parciales, en otros casos completos, dependiendo de la escuela que estuvo a cargo. ¿Cuánto se invirtió? Yo quisiera detalles por escuela de qué es lo que hicieron. ¿Por qué le digo esto? Quiero saber cuál es el monto que realmente trabajaron. ¿O es este el monto que se hace de trabajos a través de las OPFs? Es correcto. ¿Cuánto es el monto que le asignan a la OPF por el trabajo de remozamiento? Aproximadamente 75,000 quetzales. ¿Y usted cree que un remozamiento se hace con 75,000 quetzales, señor subsecretario? O sea, yo creo que aquí hay que tener cuidado con el manejo de la información. Y no deben tratar de engañar a la población con el manejo de la información. Y perdón que me meta, pero en este tema, cuando el presidente habló, él dijo de escuelas renovadas. Usted me dijo remozamiento. Y cuando uno habla de una escuela renovada, es una escuela trabajada en su conjunto, completa. Es decir, que trabajaron todos los elementos que necesitaba de infraestructura trabajarse en esa escuela. Por ejemplo, necesitaba una batería de baños, se hizo la batería de baños completa, necesitaba un cambio de techo completo, se cambió el techo completo, necesitaba una pintura general, se hizo la pintura general, necesitaba un cambio de drenaje, se hizo el cambio de drenajes, necesitaba, etcétera. Usted me está hablando entonces que este es los trabajos de remozamiento que se hicieron a través de las OPF. Es correcto, diputado. Y el monto que trasladan a las OPF es 70,000 quetzales. Cerca de 75,000. 75,000 quetzales. ¿Qué se puede entonces renovar de una escuela
tipo federación con 75,000 quetzales. Hablemos de la escuela tipo federación que está en Villa Canales. ¿Qué se puede renovar o remozar completamente esa escuela? No tengo esa información a la mano, señor diputado, solo tenemos los datos globales. Remozaron esas escuelas y habrá que ver el listado de las escuelas y se lo pediremos al Ministerio de Educación. ¿En cuánto se incrementó la matrícula estudiantil en preprimaria, primaria y básicos, subsecretario? Tampoco tengo esa información, diputado, no está reportado en el informe. No está reportado en el informe. ¿Cuántas aulas nuevas se construyeron en el primer año de gobierno? Tampoco tengo la información, diputado. Subsecretario, ¿en base a qué hizo entonces usted el informe si no tiene toda esa información? Entiendo que el informe de gobierno va a reflejar todas aquellas acciones que hicieron los diferentes ministerios en este sentido. Yo aquí tengo el informe que también pareciera ser que es secreto de Estado. Si pueden revisar ahí las páginas de Segeplan. Yo me traté de meter en el celular, no pude, lo pedí en dirección legislativa y por eso fue que me di cuenta que no lo han presentado con el mecanismo que es. Pero explíqueme, subsecretario, en base a qué entonces usted hizo este informe. Porque terminando la pregunta del diputado Blanco, quisiera que me explicara entonces qué implica cada uno. Yo encontré que este informe de gobierno se puede dividir en 3. No es solo ponerle más páginas para que se mire de que se hizo más cosas. Usted puede tener un informe de 10 páginas, pero si refleja la inversión, necesita 10 páginas por eso. Ustedes aquí tienen, y ahí le voy a mostrar más adelante, pero en realidad sí quiero saber entonces en base a qué hicieron esta información. Aquí dice, usted habla de remozamientos, pero en el informe como tal, dice educación, fortalecimiento en la infraestructura escolar. En el área de educación trabajamos mucho para mejorar las escuelas. Renovamos, ahí ojo con eso, renovamos más de 11,000 escuelas. Usted, subsecretario, tiene que tener el dato exacto de cuántas escuelas fueron remozadas, porque sus diputados dicen 10,000. La ministra habla de 10,000 y algo. Y ahora ustedes salen acá con más de 11,000 en el informe. Estoy leyendo su informe. En todo el país con ayuda de los padres y las madres. Entonces, sí quisiéramos tener el dato concreto, señor subsecretario, porque usted sí obtuvo esa información, tuvo acceso a esos datos. ¿Cuántas escuelas son exactamente? ¿Son 11,001, 11,002, 11,500? ¿Cuántas? Porque ese más de 11,000 te deja en ambigüedad todo el tema del impacto que pudo haber en el tema educativo. Y en el tema de metas y resultados, sabe que eso incluso también es demasiada ambigüedad en un informe de gobierno. Entonces, con exactitud, señor subsecretario, ¿cuál fue la matrícula que hubo y cuántas escuelas fueron renovadas? Ahora el término de renovación, aquí según su informe. Entonces creo que ese término. Esas dos preguntas en concreto, señor subsecretario, respondan. ¿Usted sí tuvo acceso a la información o el ministerio no le dio esa información? Nosotros obtuvimos los datos globales del número de remozamientos. Tendría que revisar los archivos. En la página de remozamientos aparecen 11,551 escuelas remozadas. Y ahí pueden ver el detalle geográfico. Hay 9,699 escuelas documentadas con ese remozamiento, con el ámbito de transparentar estas acciones que hemos hecho. Bueno, subsecretario, ¿verdad? Cuantitativamente lo que lleva el informe es el tema de los remozamientos. No lleva el tema del crecimiento o decrecimiento de la matrícula estudiantil, no lo lleva. Es correcto. ¿Verdad? Tampoco lleva cuántas aulas se construyeron. No, tampoco tenemos información al respecto. Tampoco lleva cuántas escuelas nuevas se construyeron. No. Tampoco lleva cuántos baños nuevos se instalaron en las escuelas y en los institutos. No tenemos el detalle. Okay. Lleva información sobre el tema del cambio del programa de formación inicial docente. Permítame revisar, diputado. Sí, tal vez solo aclarar que la ley no permite, es algo incongruente porque la ley no permite que por medio de remozamiento se pueda hacer construcciones a las escuelas. Entonces la ley solo permite que los remozamientos consisten solo en pintura de paredes, reparaciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Entonces es incongruente que vengan a aclarar. No encuentro, ahorita te lo paso. Okay. Pero eso es lo que establece la ley. Entonces
y muchas OPFs tienen ese problema. Cuando se les da acompañamientos, como esta bancada ha dado varios acompañamientos, por ejemplo en Escuintla, ese es el gran problema que tienen, que no pueden hacer, que muchas OPFs, que hay que recordar que son organizaciones de padres de familia, y quieren mejorar las instalaciones, pero la ley no los permite. Entonces es inaudito que aseguren que por medio de remozamientos hagan construcciones de aulas cuando no se puede por la ley. Entonces ahí te mando el artículo. Subsecretario, el informe lleva cuántos maestros se contrataron en el renglón 011 durante el 2024. Sí, es correcto. Tenemos ¿Cuántos se contrataron? 4.019 docentes contratados, en primera contratación. Es la primera contratación que hemos hecho desde 2013. No se habían hecho contrataciones de docentes. Y tal vez solo, subsecretario, quiero ayudar con el dato. Son exactamente un poco menos de esa cantidad. Fueron contratados bajo el renglón 021 de un banco de elegibles que se pudo conformar. 011 no hubieron durante el 2024. Hay una convocatoria todavía en camino y eso es lo que nos refleja aquí. Solo para que ayudarle ahí con el dato. Sí. Señor subsecretario, ¿lleva alguna información el informe sobre la construcción de institutos regionales de la excelencia? Aparece en el capítulo 3, que son las acciones futuras que estamos todavía en planificación. No hay ningún dato de... Es correcto, este año se trabajó en la planificación. Como usted bien sabe, diputado, se requieren estudios de preinversión para poder avanzar con esas infraestructuras. Tema de becas estudiantiles, ¿cuántas becas se entregaron este año y cuál fue el monto de la beca estudiantil que se entregó y a qué nivel educativo se entregaron? Voy a revisar el dato. Tal vez si me podrías decir. Subsecretario, mire, por el tema metodológico, yo tengo aquí su informe, el informe que ustedes presentaron, compañeros, si quieren, ahí les vamos a dar copia extraoficial porque no hay una versión oficial, pero ustedes tienen este informe. Si usted lo ve aquí, subsecretario, aquí usted tiene una, dos, incluso tiene hasta hojas vacías, ¿ve? Portada y contraportada. Está dividido en 3 partes, compañeros. Hay toda una parte contextual, digámoslo de alguna forma, que ustedes pueden venir a ver cómo dejó Yamatei el país. Luego hay una parte que entiendo que son los resultados reales de este gobierno, que es donde empieza el tema de la primera cosecha. Y hay una tercera parte del plan de gobierno, que es, digamos, el tema de lo que van a ejecutar. Explíquenos cómo fue conformado este informe, señor secretario. De repente ahí le salen las cuentas y le salen los datos. Respondiendo a la pregunta anterior, tenemos reportadas 14.092 becas para jóvenes en situación de pobreza extrema, tanto en áreas urbanas como rurales, para continuar con el desarrollo de estudios de interés en educación media. ¿Estas becas? Esto estuvo reportado por el Ministerio, ¿verdad? Ministerio de Educación. Es correcto. En cuanto a la conformación metodológica, pues hicimos la estructura del informe, demarcando los temas estratégicos sobre los cuales está trabajando el gobierno, dejando atrás los temas netamente operativos. Les pedimos a las instituciones que nos apoyaran con la priorización temática de una serie de temas que habíamos delimitado y que ellos pudieran incluir los temas adicionales que eran importantes comunicar a la población. Ya con eso comenzamos la recopilación de información. Nosotros estuvimos sistematizándola y ya pues pasó a las fases posteriores de diagramación e impresión para entrega al Congreso. O sea que sí tiene los datos, señor subsecretario. Bueno, señor subsecretario, me mencionó que no lleva muchos datos de tema de matrícula. ¿Por qué le planteo yo el tema de matrícula? Porque básicamente es un indicador clave para identificar la evolución del tema educativo en el país.
cuántos niños y niñas, cuántos jóvenes, cuántos estudiantes se están inscribiendo, los niveles de retención, los niveles de repetición. Esos son datos básicos para el tema educativo. El tema de la infraestructura educativa es importante, ya se dijo qué es lo que contiene un remozamiento. No hubo construcción de escuelas, no hubo construcción de aulas, no hubo instalación de baños en las escuelas, en los institutos. El presidente mencionó el programa Mi Primera Casa, Mi Primera Vivienda. ¿Cuántas viviendas se construyeron dentro del marco de este programa? No tenemos la información de la ejecución del programa de las viviendas. Sabemos que el programa arrancó este año y el Ministerio de Finanzas reportó la entrega de la vivienda al señor Selvin Hernández como un primer paso hacia la masificación que vamos a tener este año, que muy bien lo anunció el presidente Arevalo. Pero en el informe, ¿cuántas viviendas se establecen? Anunciamos la creación del programa como parte de las acciones que hemos realizado y fondeamos el programa para poder avanzar. La única vivienda que se construyó es la que sacaron en el anuncio. No hay otra vivienda. Y si Desconozco tal aseveración, si hay diputado. otra vivienda, usted me dice dónde está y la vamos a ver, pero es la única vivienda que está. Entonces me parece inapropiado poner al presidente a anunciar como un gran logro el presentar una vivienda que fue hecha solo para el tema de ese tema, pero bueno, él lo presentó así y lo que tenía que decir es un programa que hizo una vivienda en el año 2024. Esperamos que este año tenga más viviendas. ¿Puedo Secretario, antes solo para que no se me vaya. Subsecretario, ¿esto tiene algo que ver con el decreto 27-2022 de este programa? Desconozco el andamiaje jurídico del programa. Okay. ¿Subsecretaria, quería hablar algo? Sí, nosotros por cuestión de comunicación hemos comunicado el tema de mi primera casa, de mi primera vivienda. Este es producto de la ampliación presupuestaria que ustedes aprobaron acá el año pasado en el Congreso. Nosotros no la aprobamos, la aprobaron esos pícaros. El Congreso de diputados, como, sí, el Congreso como institución, pero fueron esos pícaros, Entonces, del pacto de corruptos en colusión con la gente de CENIE, porque hay que decirlo, le dieron 10 millones a cada diputado para el tema de la ampliación en listado geográfico, en los consejos de desarrollo, ¿verdad? Cuando diga el Congreso, porque nosotros tres, ninguno de nosotros votó por esa corrupta ampliación. Sí, retomando el tema de mi primera casa, partió de ahí, de esa ampliación presupuestaria, y no es que el gobierno esté construyendo las viviendas, se trabaja con las inmobiliarias que trabajan con FHA, y, o sea, hay hasta el momento, si ustedes ingresan a la página de miprimeracasa.gov.gt, hay como 17 proyectos que ya están trabajando, el crédito lo maneja el CHN. Pero fíjese, subsecretaria, que eso es peor todavía. O sea, el Así está el gobierno... programa. Permítame, Así está el sí. programa. Pero eso, lo que usted dice es peor. El gobierno ni siquiera está construyendo las viviendas. O sea, aquí es solo una gestión que está haciendo el CHN. Como se hace en cualquier banco de sistema, pues. O sea, no hay un programa. No le han entrado a FOPAVI, no han ido a cortar la corrupción ahí, le siguen pagando a FOPAVI, a las empresas del gobierno anterior. Entonces, para mí, este es otro logro que no es logro. Orlando, sí. Subsecretario, el presidente habló de 14 nuevos centros de salud. Estos centros de salud se venían construyendo desde el año 2022 algunos, 2023 y se finalizaron en el 2024, ¿es así o no? No tengo el detalle sobre las construcciones, lo que tengo es el reporte del Ministerio de Salud, donde ellos reportaron la finalización de estos 14 centros. Pero lo que sí está ahí con ustedes, señor subsecretario, son los SNIP. Si su equipo le hace favor de pedir los SNIP de los 14 centros de salud que están reportados en el informe, para poder determinar, digamos, de qué temporalidad venía. Eso sí está ahí con ustedes. Sí, con gusto podemos trasladar la información previas revisiones correspondientes por escrito. Bueno, el otro tema que anunció el presidente fue el tema de los trabajos que hizo el programa Mano a Mano en el municipio de Huehuetenango, en San Gaspar y Chile. Entonces, varias preguntas ahí. Primero es, ¿cuántos municipios logró trabajar el programa Mano a Mano? Cuando se presentó el programa, plantearon que iban a ser 13 municipios el primer año de gobierno, que nos pareció a nosotros muy bajo, pero eso fue lo que plantearon cuando se presentó el programa. ¿En cuántos municipios trabajó el programa Mano a Mano? Desconozco la operación del programa, diputado. Lo que le puedo asegurar es lo que aparece en el informe, que es
que el gobierno declaró a San Gaspar y Xil un municipio libre de pisos de tierra, y es el logro importante del programa. ¿Cuántas viviendas se beneficiaron con este programa en San Gaspar y Xil, para que tengamos claro? Vamos a buscar si tenemos el dato, diputado. Son los pisos de Raúl Romero, son las herencias del Raúl Romero ahí en el MIDES, pues, que ese es el mismo programa del piso digno. 788 pisos de concreto es lo que operativizó el programa en San Gaspar y Xil. 788 pisos de concreto. ¿De qué medida es cada piso que No tenemos ese detalle, diputado. Mire, pues, su secretario, mire, primero, no es culpa nuestra que el secretario no haya tenido el valor y lo haya mandado a usted a defender un informe de gobierno del país, y creo que por ahí va parte de su incomodidad. Pero Quiero creo que no estoy incómodo y estoy señor respondiendo a las secretario, preguntas que me están estoy haciendo. hablando en ese sentido. Entonces, yo entiendo que su posición bastante incómoda, su secretario, no hay informe de nada, entonces, ¿en base a qué fue que usted armó este informe si no tiene ninguna información de cada uno de los ministerios? Eso, al final del día, si usted iba a utilizar casi 180 páginas, creo que hubiera sido mejor tener más detalle de la información de cada uno de los ministerios y menos fotos del fotógrafo de 30,000 mensuales. Creo que hubiera sido más sano tener más datos duros y concretos para poder hacer la discusión. Si hubiera más información, quizás ni siquiera hubiéramos tenido que tenerlo aquí, porque hubiera tenido mayor claridad el tema de un informe de gobierno. Estamos hablando de un informe de gobierno, subsecretario. Aquí lo más sano es que usted me diga si ustedes estuvieron a la cabeza de eso o lo hicieron en otra secretaría del Ejecutivo y que a usted ya solo se lo mandaron para que lo diagramaran y lo mandaran. Creo que es más sano eso, subsecretario, porque aquí creo que vamos a pasar toda la tarde preguntando datos y usted nos va a decir que no, y después vamos a tener que tener a los 14 ministros para que van a explicar cada una de las acciones y seguramente nos van a decir, ya se lo dimos a CG Plan para que integrara un informe de gobierno. Entonces, la pregunta aquí es si ustedes lo hicieron o lo hizo la Secretaría Privada, lo hizo la Secretaría General, y por eso puede ser que no tenga los datos duros, señor subsecretario, porque estas cuestiones, esta información es básica porque de ahí usted tomó para meter el resultado dentro de este informe de gobierno. Esa sería como la cuestión entendiendo ahí, pero sigo teniendo la duda. ¿Fueron ustedes, subsecretarios, quienes lo hicieron? Y si es así, entonces, ¿por qué no tienen la información relacionada con la base que dio cada uno de los resultados de este informe de gobierno? Es correcto, nosotros tuvimos la coordinación técnica, como explicamos al inicio de la elaboración del informe. Tenemos tanta información como se delimitó para construir un informe concreto que la población tuviera los resultados visibles de cuáles son las acciones que ha tenido el gobierno. Subsecretario, justamente hablando de los resultados visibles, ¿cómo se hace un informe si usted no conoce los resultados? Recopilamos información de las instituciones, ellos son los encargados de operativizar, en este caso los ministerios de gobierno, y ya son ellos quienes nos trasladan cuáles son los números, Eso, cuáles pero son los logros. como se le está preguntando y de todo ha sido no lo tengo, no sé. ¿Cómo se hace un informe, señor subsecretario, si no tiene usted los datos? ¿Y cómo presenta un logro si no sabe qué se hizo ni cuánto se hizo? Los resultados, que usted debe ser un planificador, supongo yo. ¿Cuál es su profesión? Yo soy licenciado en matemática aplicada. Perfecto, lo conoce muy bien. Estuvo en el INE también usted. Sí, es correcto. Correcto, conoce bien los temas. El punto aquí es que usted sabe que todos los objetivos, los planes, los resultados deben ser medibles. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde aplicó usted ese criterio de que deben ser medibles para hacer un informe? Y más usted que es matemático. Los números no mienten, ¿cierto o no? Es correcto. Los números no mienten. Y cuando usted habla de que hubo escuelas, hubo, bueno, no hemos ni hablado de carreteras, pero ya vamos a hablar de eso, etcétera, infraestructura, pero le preguntamos los números reales y no los da, y preguntas cómo un matemático, un subsecretario que dijo aquí que él fue el que participó en elaborar un informe, presenta un informe pero no sabe y no tuvo datos y no tuvo acceso o no tuvo información y lo presenta como resultado. Estamos reportando en el informe, están los números, por supuesto que están, lo que ya el detalle de la operación de cada programa, eso lo tienen en las distintas carteras, no podíamos hacer un informe sumamente amplio donde damos el detalle de cómo operan los programas. Estos son logros que la población los está viendo en sus comunidades y aquí nos estamos ¿Usted cree nosotros que es un logro de la encargando. población? Y aquí le tenía una foto, por cierto, si me pueden desactivar eso. Un logro, imagínense ustedes, compañeros. Ese es un logro, miren, de una de las escuelas.
Solo arribita está pintado y abajo estaba de otro color amarillo. Y le cambiaron unos 2, 3 vidrios. Esto no es una renovación de una escuela, ni es un remozamiento. Y aquí está dentro de la página que usted nos dijo que lo buscaron, de los resultados. O sea, yo lo que creo es que es más honesto decir las cosas como son. Esa es la honestidad. Y aquí nos están queriendo vender 11,000 escuelas. Y aquí, por supuesto que usted también tiene razón en algo. Hay que citar a la ministra de Educación para que venga a rendir cuentas. Lo que pasa es que a los funcionarios no les gusta el ejercicio de rendición de cuentas y eso es parte de los pesos y contrapesos y de lo que debe hacerse. Y más los secretarios de Estado. ¿Por qué llamamos a estos secretarios de Estado? Porque sabemos que ellos estuvieron y tuvieron que ver en la elaboración de este informe. Fueron los que lo presentaron, pero más que todo los que lo maquillaron. Y este fue un maquillaje de este vuelo. Fue un maquillaje de 10 centímetros. Porque no hay resultados concretos. Entonces, si topan con una bancada, que sabemos la importancia de la estadística, la matemática, como ciencias exactas. Entonces, aquí pedimos nosotros los resultados tangibles y concretos. Y cuando se preguntan, no los encontramos. Hay muchos temas más que habló el presidente, pero la duda aquí es cuando se les pregunta y no tenemos temas, en este caso, concretos. Por ejemplo, vemos nosotros, muy importante, y vean ustedes, el informe fue de anhelos. Fue de anhelos. Fue como proyectado. No fue un informe aterrizado, ni real. Habló de escuelas renovadas. Aquí lo que estamos demostrando es que las escuelas no fueron renovadas. Si van a renovar escuelas, hay que hacer remozamiento total, ampliación de las escuelas, ampliación de las aulas. Pero que nos quieran seguir diciendo ese tema de los 70,000 quetzales, que no es tampoco inherente a este gobierno, que viene desde hace muchos años, que es un aporte que se les hace, que no están haciendo absolutamente nada nuevo, ni adicional, ni extraordinario, pero esto tiene a las escuelas siempre en la misma situación. ¿Usted sabe cuántas escuelas hay sin agua, señor? Lo debe saber porque usted es el de Texplan. ¿Cuántas escuelas hay sin agua potable? ¿Cuántas escuelas hay sin agua potable? Ahí está la presentación. Ahorita la vamos a buscar en el informe, diputado. ¿Cuántas escuelas hay sin agua potable? Solo ese tema. Miren, ese tema es un tema que hubiese sido de impacto si hoy nos hubieran dicho a nosotros que le conectaron el agua potable a todas las escuelas del país. Mire, ahí yo les hubiera dicho, miren, está bien, porque el agua va íntimamente ligado a temas de sanidad, de dignificación en las escuelas. Pero ¿cuántas escuelas hay sin agua potable? Vamos a buscar el dato. Busque el dato. ¿Cuántas escuelas hay, imagínense, sin agua potable? Y el otro tema de dignificación, señor subsecretario. ¿Cuántas escuelas hay sin baños dignos? Y usted sabe cuántas niñas hay en las escuelas que tienen que ir a ese servicio sanitario, que son letrinas apestosas, sin puerta. Que le tienen que pedir favor a alguna niña que les tape ahí con alguna cuestión para que no las vean. Pero eso no está arreglado, subsecretario. O sea, aquí los 70,000 quetzales, discúlpenme, es una pinturita, una manita de gato, como decimos pues. O sea, no se puede presentar esto como un logro de gobierno. Presentar como un logro de gobierno los 70,000 quetzales que le dan a las OPFs, que se los dan para que arreglen un vidrio, para que cambien una puerta, para que echen una pintura, para que son arreglos menores. No son renovaciones, de arreglos mínimos y menores a renovaciones hay un gran trecho. ¿Cuántas escuelas hay sin agua, subsecretario? El 29.19% de las cerca de 35,000 escuelas necesitaban reparación en las tuberías de agua. 29%, ¿cuántas? Sáquenme el dato. Eso es aproximadamente, ahora vamos a hacer el cálculo. Yo tengo el dato, por eso se lo estoy preguntando. Cerca de 10.150 escuelas, ese era el diagnóstico inicial y con el remozamiento hemos avanzado en... Ahorita me gusta lo que me está diciendo. ¿Cuántas? ¿De 10.500 qué? Cerca de 10.000... Y me dijo usted con el remozamiento, 10.150. hemos avanzado. ¿A cuántas le conectaron agua a esas 10.500 escuelas? Vamos a revisar de nuevo esta información que están en el portal. Porque lo importante es ponerle agua a las 10.500 escuelas. ¿A cuántas le pusieron agua? Y me dice cuáles.
Vamos a buscar la información. Mire, si usted me dijera el 50%, con el 50% que le hayan conectado agua, yo le digo, pucha, qué buen logro. Pero veamos, ¿a cuántas le conectaron agua? 10.500 escuelas sin agua. ¿Y sabe por qué? Y le voy a adelantar. No va a ser significativo porque solo la introducción de agua potable vale más de 70.000 quetzales. Fíjense lo que me va a responder. Porque la introducción y la red de distribución de agua potable para una escuela cuesta más de 70.000 quetzales. Y más si el agua todavía la tienen que jalar de algún punto. Y más si no tienen la fuente de agua cerca. Y más si no tiene bien la tubería correspondiente. Y más si no tiene un buen sistema de drenaje. Vamos a revisar si tenemos la información. Vean, compañeros diputados, el secretario busca esto. Yo lo que creo que debe quedar evidente es que no se vale presentarle a la población un avance que no es avance. Un avance que es vergüenza. Decir 11.000 renovaciones utilizando un término que cause confusión, eso significa que no hay avances. Desde ahí nos están diciendo que no hay avances en infraestructura, en este caso educativa. Y eso merita que esta bancada le haga una citación muy seria a la ministra de Educación para que venga a rendir explicaciones sobre ese tema. Y no solo sobre eso, sobre cocinas, sobre infraestructura en general, sobre matrícula estudiantil, sobre otros más. Más de 10.000 escuelas sin agua potable. Y dice que empezaron a avanzar en introducción de agua potable con este esquema. ¿A cuántas les pusieron el agua? ¿Y a cuáles? ¿Lo encontró, subsecretario? Estamos aún en la búsqueda. No hay, bueno, compañeros, al final yo creo que aquí el tema es muy concreto, no hay un dato exacto, no hay resultados. Para mí, el tema presentado por el presidente de la República como un logro de escuelas renovadas es un logro inexistente. No existe. No existe. Yo diría, si quieren, adelantamos en otro tema. Entonces, ustedes quieren tratar infraestructura vial o hospitales para avanzar en este tema. Mire, subsecretario, lo que le voy a pedir es que me mande toda la documentación que le sustentaron a usted los señores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el tema de estos logros que ustedes colocaron en el informe de gobierno. Primero, su programa de fertilizante fue un fracaso total. Y no es solo fracaso del ministro, es un fracaso también de la bancada Semilla. Ese programa de fertilizantes es un chiste. Incluso hoy cuando hablaban de bono campesino, yo no sé si el presidente verificó cada una de las cosas que iba a decir en ese discurso, pero yo lo invitaría a que en las próximas ocasiones verifique y vea cada una de las cosas que va a decir. El bono campesino fue una vergüenza en este caso. 10 departamentos se quedaron sin recibir fertilizantes. Ahorita dicen es que llevamos 140.000 familias. No van a subir más de las 180.000 familias, porque fue un fracaso total ese programa de fertilizante, y que incluso tiene algunos posibles temas de corrupción inmersas. Entonces aquí cuando hablan de que capacitamos a más de 130.000 productores con asistencia e insumos para promover la alimentación en el área rural saludable, yo quiero conocer por lo menos a 15 de estos productores que fueron capacitados a nivel de país. Cualquier municipio, cualquier departamento del país. Y se lo digo, señor subsecretario, porque el ministerio es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. ¿Y qué es lo que estaban tratando de presentar como algunos logros? Enseñar a hacer pasteles. Yo tengo nada en contra de eso. Pero está bien que el Mineco lo haga a través de una política de emprendimientos, pero no a través del MAGA. Haciendo pasteles. Enseñando a poner parches de llantas de motocicleta. Enseñando a poner uñas. A eso se redujo, en algunos casos, algunas capacitaciones que dieron en el MAGA, en varios departamentos del país. Entonces yo sí quiero tener cuáles fueron aquellos criterios. ¿Y sabe cuál es el que a mí me dio realmente da pena ajena? Al final es cuando hablan de más de 500.000 de familias que fueron afectadas por la cosecha o inseguridad alimentaria, recibieron raciones alimentarias. Eso es mentira. A lo que se dedicaron fue a politizar la ayuda alimentaria. A lo que se dedicaron fue a darle cuotas a algunos diputados y diputadas de que le iban a dar raciones de alimentos para algunos distritos. Pero sin embargo aquí va 500.000. Vamos a fiscalizar esa parte, porque si no, entonces no hubieran muerto más de 83 niños por desnutrición
y no hubiera alrededor de 3 millones de familias con inseguridad alimentaria. Y lo más triste es que dieron alimentos en los municipios y en los departamentos menos afectados por la desnutrición. Hasta eso hicieron. Entonces, en este tema del MAGA, yo le preguntaría, pero me va a decir que no tiene los datos, entonces mejor solo hago la crítica a ese logro o resultado que hubo ahí. Vamos a citar al ministro de Agricultura para que venga a explicar cada una de las cuestiones. Aquí yo lo que siento, compañeros diputados, es que como a la falta de respuestas de quien hizo el informe de gobierno, tendremos que citar a estos ministros para que den ellos el fundamento de por qué estos logros aparecen aquí. Porque si no, no tiene sentido. Y miren, cada vez que uno escudriña este informe, ¿sabes las contradicciones más grandes, subsecretario? Acciones para la restauración de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es relacionado con proyectos de minería. A ese ministro de Energía y Minas yo lo voy a interpelar. De una vez. Por ese logro que ustedes presentó aquí, se va a volver en una interpelación para el ministro de Energía y Minas. Porque no tiene ni siquiera un plan para restituir los derechos de las comunidades con el tema de las consultas, y todavía le dio derechos mineros a las empresas que están involucradas con estos derechos mineros. Les dio las licencias de exportación. Esto no tiene lógica. Si ahorita tienen un barco ahí en Puerto Santo Tomás retenido con mena de níquel, entonces, ¿dónde están restituyendo los derechos de los pueblos indígenas? Dejen de burlarse de los pueblos indígenas. Esto es una burla, señor subsecretario. Y no es su responsabilidad. Es responsabilidad del ministro de Energía y Minas. Y por eso él va a aparecer interpelado. Porque esto que usted escribió aquí, o que ustedes escribieron, es una burla para los pueblos indígenas que lucharon por la defensa de la democracia. Que ustedes estén sentados aquí, por un lado, los aplauden, pero por el otro lado, les pegan la puñalada por la espalda. Y quizás por eso no vinieron los secretarios, porque saben que aquí sí tenemos datos y conocemos la realidad. Pero en este sentido, es la contradicción, la incoherencia más grande. Yo le pedía a Comunicación Social de la Presidencia, si tienen un poquito de decencia, ni siquiera mencionen eso como logro, porque voy a ser el primero que los va a cuestionar. Porque esto es una vergüenza. Verifíquelo, subsecretario, y dígale al secretario Palomo que lo verifique. Y verifique las averías que hizo el ministro Ventura relacionado con las licencias de exportación. Y si no tienen copias, se las puedo dar. Bueno, tenemos un poco el tema de salud y abastecimiento en los hospitales. Infraestructura de hospitales, y luego entramos un poquito a carretera. Señor secretario, el principal logro en materia de salud que presenta el gobierno, ¿cuál es? Bueno, como lo dijo hoy el presidente, el abastecimiento a nivel de hospitales, tenemos un 92% de abastecimiento con la alianza que hicimos con UNOPS para asegurar este abastecimiento a precios justos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.